Esteban Ríos estaba de pie junto a la tumba recién cavada de su esposa Luz, apretando un paraguas negro en sus manos, aunque aún no llovía. Simplemente sostener algo en las manos era más fácil que dejarlas colgar sin propósito a los lados del cuerpo. A su alrededor se agolpaban los familiares de Luz, su hermana Alba con su marido Víctor, primos hermanos, tías, parientes lejanos a quienes solo veía en funerales y bodas. Todos decían las palabras correctas de pésame, pero Esteban sentía algo falso, fingido en sus voces, como si estuvieran interpretando papeles en una mala obra de teatro. Esteban, mantente fuerte, susurraba a Alba, abrazándolo por el hombro. Su voz temblaba por las lágrimas, pero Esteban notó que sus ojos estaban secos. Luz era tan buena, un alma tan luminosa. Dios se la llevó antes de tiempo. Pero ahora está en el cielo, mirándonos desde allí. Esteban asentía mecánicamente, sin escuchar estos lugares comunes consoladores. En su cabeza aún no podía asimilar, hace apenas una semana Luz se preparaba para ir al funeral del abuelo Basilio en Córdoba. El abuelo había muerto repentinamente, un ataque al corazón a los 82 años. Luz era la única de las nietas que realmente amaba al anciano y lo visitaba regularmente en los últimos años. Los demás familiares aparecían solo en las grandes festividades, y no siempre, considerando al abuelo gruñón y aburrido. Iré sola, había dicho entonces, besando a su marido en despedida. Esteban recordaba cada detalle de esa mañana, cómo se paró frente al espejo del recibidor, arreglándose la blusa negra, cómo se secaba con un pañuelo los ojos enrojecidos por las lágrimas. Ya sabes cuánto me amaba el abuelo. Quiero despedirlo dignamente, como se merece. Me quedaré junto al ataúd, hablaré con los vecinos, veré si alguien necesita ayuda. ¿Tal vez vayamos juntos?, había sugerido entonces Esteban. El viaje es largo, estás alterada. No, querido. Tienes una presentación importante mañana en la oficina, no vale la pena arruinar todo por mí. Yo me las arreglaré. El abuelo siempre decía que era la más fuerte de todas sus nietas. Esas fueron sus últimas palabras. En el viaje de regreso, ya tarde el lunes por la noche, ocurrió el accidente. Según los agentes de tráfico, Luz perdió el control en la carretera mojada después de la lluvia, el coche se salió de la autopista, volcó y se incendió. Cuando llegaron los servicios de rescate, ya era demasiado tarde. Esteban recordaba esa llamada a las 6:30 de la mañana del martes. La voz del agente de policía era cansada y oficial, pero se sentía una compasión genuina. ¿Esteban Ríos? Necesita venir urgentemente a Córdoba. Su esposa ha sufrido un grave accidente de tráfico. ¿Está viva?, susurró Esteban, ya sabiendo la respuesta por la entonación. Lamentablemente, no. La muerte fue instantánea en el lugar del accidente. Mis más sinceras condolencias. Todo lo demás se recordaba como en una niebla terrible. La noche sin dormir, el viaje a Córdoba al amanecer, la morgue del hospital con su asfixiante olor a formol y muerte. La identificación se convirtió en una pesadilla real. El rostro de Luz estaba tan desfigurado por el fuego y los fragmentos de vidrio que era imposible mirarlo. Alba sollozaba a su lado, Víctor la sostenía de la mano y le susurraba algo al oído, tratando de consolarla a ella y a sí mismo. Esteban, no te tortures, suplicaba a Alba cuando el patólogo forense le propuso entrar a la morgue para la identificación final. Recuérdala hermosa, como era en vida. No hace falta mirar lo que queda. Esa no es ella, es solo una cáscara mutilada. Pero el procedimiento de identificación era obligatorio. Esteban se forzó a entrar en la habitación fría y mirar lo que yacía bajo la sábana blanca. Cabello carbonizado, rostro desfigurado, pero la complexión, su anillo de bodas, todo coincidía. Los documentos, pasaporte y licencia de conducir, fueron encontrados en el bolso que milagrosamente sobrevivió en el maletero. Es ella, pronunció con dificultad, apartando la mirada de la mesa. Es mi esposa.
Todos los demás trámites los asumieron los familiares de Luz, ellos también insistieron en el ataúd cerrado, ellos organizaron el traslado del cuerpo de vuelta a la ciudad, ellos encargaron el velorio y eligieron el lugar en el cementerio. Entiende, Esteban, explicaba Víctor cuando discutían los detalles del funeral en una cafetería de carretera, después de un accidente tan terrible es mejor que la gente recuerde a Luz viva y hermosa. Porque pueden surgir todo tipo de rumores, ya sabes cómo le gusta a la gente discutir estas tragedias. Dirán que no se abrochó el cinturón, o que había bebido, o algo por el estilo. Esteban estuvo de acuerdo. Le daba igual. Luz ya no estaba, eso era lo que importaba. Todo lo demás parecían niñedades que no merecían atención. ¿Qué importaba qué flores encargar y cuántos coches habría en el cortejo? Lo principal ya había pasado, su vida se había dividido en antes y después. Ahora, de pie junto a la tumba en este soleado día de octubre, miraba las coronas y flores, los rostros de las personas que pronunciaban discursos sobre lo maravillosa que era Luz, y no sentía nada. Vacío. Como si junto con Luz también se hubiera ido su alma, dejando solo una cáscara vacía que asentía mecánicamente en respuesta a las condolencias y agradecía las palabras bondadosas. Que la tierra te sea leve, querida hermanita, sollozaba Alba, arrojando un puñado de tierra sobre la tapa del ataúd. Perdónanos a todos por no haber podido protegerte. Perdona que no te retuvimos ese día. Frase interesante, perdónanos a todos. ¿Por qué pedir perdón? Pero Esteban no se detuvo a reflexionar sobre las palabras. El dolor hace extrañas a las personas, las hace decir tonterías, buscar culpa donde no la hay. La ceremonia se alargaba. El sacerdote leía oraciones, su voz sonaba monótonamente en el silencio del cementerio. Los familiares pronunciaban por turnos palabras de despedida, cada uno consideraba su deber decir algo sobre la difunta. Esteban escuchaba sus relatos sobre Luz y se sorprendía, ¿realmente hablaban de su esposa? Esta mujer perfecta de sus discursos poco se parecía a la Luz viva con sus pequeñas debilidades, rarezas y costumbres. Esteban sentía como la tierra se desvanecía bajo sus pies. No metafóricamente, literalmente. Las piernas se le doblaban, círculos negros flotaban ante sus ojos, un zumbido resonaba en sus oídos. El calor, el estrés, las noches sin dormir se hacían sentir. Necesito alejarme, susurró a Alba cuando otro familiar comenzó un largo discurso sobre cómo Luz lo había ayudado en un momento difícil. Por supuesto, querido, por supuesto, asintió ella, mirando comprensivamente su rostro pálido. Ve. Nosotros terminaremos todo aquí, no te preocupes. Esteban caminó lentamente por el sendero hacia la salida del cementerio. Detrás de él aún sonaban voces, pero ya no se volvió. La despedida había tenido lugar. Luz ya no estaba. Ahora tocaba vivir de alguna manera, aunque Esteban no tenía idea de cómo hacerlo. ¿Para qué levantarse por las mañanas ahora? ¿Para qué trabajar, hacer planes, soñar con el futuro? Todos sus planes estaban relacionados con Luz. En la puerta del cementerio, en un viejo banco de madera, estaba sentada una niña de unos 10 u 11 años. Delgada, con un abrigo gastado obviamente demasiado grande y largo para ella, con ojos oscuros serios que parecían demasiado adultos para su rostro. Frente a ella en el suelo había una lata de conservas con monedas sueltas. «Señor, deme para un poco de pan», pidió en voz baja cuando Esteban se acercó. Su voz era clara pero cansada. Él mecánicamente buscó en el bolsillo de su chaqueta. Allí había 2 billetes de 100 y monedas sueltas. ¿Pero qué importaba? «Toma», dijo, arrojando los billetes en la lata. La niña exclamó al ver la cantidad. «Señor, pero esto es muchísimo». «¿Está seguro? ¿Tal vez se equivocó?» «Estoy seguro», respondió Esteban cansado y se dirigió hacia su coche que estaba en el estacionamiento junto al cementerio. «Señor», lo llamó la niña. Él se volvió.
Ella estaba de pie, sosteniendo la lata en sus manos, y lo miraba con una mirada extraña, escrutadora. En sus ojos había algo que lo hizo detenerse. Señor, su esposa está viva, dijo en voz baja pero clara. Pero eso no lo hará sentir mejor. Sígame. Esteban se quedó paralizado. El mundo a su alrededor se detuvo. Incluso los pájaros dejaron de cantar. Los sonidos del cementerio, voces de familiares, llanto, chirrido de palas, todo se silenció, como si alguien hubiera apagado el sonido. ¿Qué dijiste? Grazno, sintiendo como su corazón comenzó a latir furiosamente en su pecho. Lo que dije, respondió la niña, acercándose. No te quedes como un poste. Hay poco tiempo. Sígueme. Tomó la lata y caminó rápidamente lejos del cementerio por un sendero estrecho que llevaba al bosque. Esteban, como hechizado, la siguió. En su cabeza martillaba un pensamiento, viva, viva, pero ¿cómo es posible? Tal vez realmente se estaba volviendo loco de dolor. Tal vez era una alucinación. La niña caminaba rápido, con seguridad, obviamente conociendo el camino. Sus pies en zapatillas gastadas saltaban hábilmente sobre hoyos y raíces de árboles. Esteban apenas podía seguirle el ritmo, aún sin creer lo que había escuchado. ¿Viva? ¿Cómo viva? Él mismo había visto el cuerpo mutilado en la morgue, lo había identificado por el anillo y los documentos, había estado en el funeral, había visto con sus propios ojos el ataúd descendiendo a la tumba. Espera. Le gritó cuando se adentraron en el bosque. Espera, explica qué quisiste decir. La niña se volvió sin reducir el paso. Te explico cuando lleguemos. Aquí no es seguro hablar. Hay demasiados oídos curiosos cerca. ¿Qué oídos? Esteban miró alrededor. En el bosque no había ni un alma. Diferentes. Algunas personas realmente no quieren que la verdad salga a la luz. Y en el cementerio siempre hay alguien, trabajadores, visitantes, transeúntes casuales. Giraron del sendero principal a un camino apenas visible, cubierto de hierba. Esteban de repente se dio cuenta de que no sabía a dónde iba, y esto lo inquietó. Escucha, ¿cómo te llamas? Preguntó, esperando al menos aliviar un poco la tensión. Arrin, respondió brevemente la niña. Irene Ruiz. Irene, no entiendo qué está pasando. Tú eres solo, se trabó, no sabiendo cómo llamar delicadamente a su ocupación. ¿Una mendiga? Sonrió la niña. Sí, a veces tengo que pedir dinero. Pero no soy una mendiga común, tío Esteban. Veo y escucho mucho. ¿Cómo sabes mi nombre? Lo escuché en el cementerio, Esteban, cuando la gente hablaba contigo. Y además, llevo 3 días observando a tu esposa. ¿Observando? ¿Cómo? ¿Por qué? Irene se detuvo y se volvió hacia él. En sus ojos había una seriedad no infantil, una fatiga adulta. Tío Esteban, sé mucho más de lo que le gustaría saber a una niña de mi edad. Mi mamá, Fabiana Ruiz, trabaja como auxiliar de limpieza en el hospital número 3. Ha estado limpiando allí durante 5 años, conoce todos los rincones. Y yo a veces la ayudo después de la escuela, saco la basura, limpio los pisos en los pasillos. ¿En qué hospital? En el que está detrás de este bosque. Hospital Municipal número 3. Allí hay una gran unidad de cuidados intensivos donde yacen personas en coma y aquellos que han recibido heridas graves. Y entre ellos hay una mujer. Ingresó el lunes, y yo la vi. El corazón de Esteban comenzó a latir más rápido. ¿Qué mujer? Cuéntame en detalle. Hermosa, de unos 30 años. Exactamente como en la fotografía de la tumba. Cabello claro hasta los hombros. Yace en la 7ª habitación de cuidados intensivos desde hace 4 días. Y ayer escuché por casualidad una conversación entre 2 enfermeras. Decían que esta paciente yace bajo documentos ajenos.
¿Qué decían exactamente? Una le dijo a la otra, esta de la séptima habitación no es Ana Serrano, como está escrito en la ficha. El doctor León la trajo. Dijo que los familiares no quieren publicidad, problemas familiares. Y la segunda respondió, sí, problemas son problemas. Escuché que el asunto tiene que ver con alguna herencia. Esteban sintió como la tierra nuevamente se desvanecía bajo sus pies, pero ahora por otra razón. León, ese era Sergio León, el primo hermano de Luz. ¿Era realmente posible? ¿Su esposa estaba viva? ¿Estás segura de lo que escuchaste? Sí, estoy segura. Tengo buen oído y no acostumbro inventar cosas. Y cuando luego vi la fotografía en el cementerio que pusieron hoy allí, entendí, es la misma mujer. Solo que en la fotografía está sonriendo y en el hospital yace inconsciente. Salieron a la carretera. Adelante apareció el edificio gris del hospital, una construcción soviética típica de los años 70, larga, baja, con muchas ventanas. Esteban se detuvo, tratando de asimilar lo que había escuchado. Irene, si dices la verdad, entonces esto significa. Esto significa que te engañaron, terminó la niña. A tu esposa no la enterraron. En ese ataúd yace otra persona. Y ella misma yace en una habitación de hospital bajo un nombre ajeno, y los familiares fingen que está muerta. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo necesitan? Irene se encogió de hombros. No sé exactamente. Pero si pensamos. ¿Cuándo les conviene a las personas que alguien sea considerado muerto? Usualmente cuando se trata de dinero. O algo así. Esteban recordó la reciente muerte del abuelo Basilio y el hecho de que Luz era su nieta favorita. Recordó las palabras de Alba en el cementerio, perdónanos a todos. Recordó cómo los familiares rápidamente se hicieron cargo de todos los preparativos del funeral, como insistieron en el ataúd cerrado. El abuelo Basilio, susurró. Luz contaba que él había hecho un testamento por el cual ella era la única heredera. Y si ella muere, entonces la herencia pasa a los demás familiares. Así lo decidió el abuelo. Ya ves, tú mismo lo dedujiste, asintió Irene. Y ahora vamos. Necesitas ver a esta mujer para que te convenzas con tus propios ojos. ¿Y cómo entraremos a cuidados intensivos? No dejan entrar a extraños. No dejan a adultos desconocidos. Pero a mí me conocen allí. La hija de la señora de la limpieza a veces ayuda con la limpieza. Diré que traje a un conocido a ver a mamá. Lo principal es comportarse naturalmente y no llamar la atención. El hospital los recibió con olor a cloro y medicamentos, mezclado con el aroma de la comida hospitalaria. En el vestíbulo se agolpaba gente, algunos esperaban cita, otros caminaban nerviosamente, otros lloraban en silencio tras recibir malas noticias. El cuadro habitual de cualquier hospital municipal en un día laborable. Irene pasó confiadamente junto a la recepción, saludando con la mano al guardia anciano. Tío Pablo, voy a ver a mamá. Fabiana Ruiz, tercer piso, limpieza. El guardia asintió sin siquiera levantar la cabeza del periódico. Aparentemente, la aparición de Irene allí era tan habitual que no sorprendía a nadie. Mamá trabaja en el tercer piso, explicó Irene, llevando a Esteban hacia las escaleras. Cuidados intensivos está en el ala este. Pero no se puede entrar así nomás, por supuesto. Primero hablemos con mamá. En el tercer piso olía aún más fuerte, aquí a los olores de cloro y medicamentos se añadía el característico aroma hospitalario que no se puede confundir con nada. Los recibió una mujer baja de unos 50 años en bata de trabajo azul, empujando un carrito con equipos de limpieza. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos bondadosos se animaron al ver a su hija. Irenita, ¿por qué tan temprano hoy? Se sorprendió. Usualmente vienes después de la escuela y ahora son apenas las 3 de la tarde. ¿Y quién es este contigo? Mamá, este es el tío Esteban. Necesita ayuda, respondió seriamente la niña.
La mujer, obviamente Fabiana Ruiz, miró atentamente a Esteban. Su mirada era bondadosa pero cautelosa. El instinto maternal le sugería que algo no estaba bien aquí. Fabiana, buenos días, soy Esteban, dijo él, tratando de hablar lo más calmadamente posible. Su hija dice que en cuidados intensivos yace una mujer bajo documentos ajenos. Hay razones para creer que es mi esposa. ¡Ay, qué cosas dices, Irene!, exclamó Fabiana. ¿Qué fantasías se te ocurren? Mamá, no son fantasías, insistió Irene. Yo misma escuché cómo las enfermeras hablaban sobre la mujer de la séptima habitación. Y la vi con mis propios ojos, exactamente igual que en la fotografía del cementerio. Fabiana palideció y miró nerviosamente alrededor. Irene. Habíamos acordado que no andarías más merodeando por cementerios y que te callarías sobre lo que escuchaste por casualidad. Mamá, ¿y si realmente es la esposa del tío Esteban? ¿Si la pusieron aquí a propósito bajo un nombre falso para que todos piensen que está muerta? Esteban se acercó. Fabiana, entiendo que esto suena increíble. Pero mi esposa murió en un accidente exactamente el lunes. Si hay aunque sea la mínima posibilidad de que esté viva. Se lo ruego, ayúdeme. ¿Cómo está registrada la paciente según los documentos? Fabiana vaciló, luego suspiró pesadamente. Ana Serrano, 30 años. Ingresó el lunes con traumatismo cráneoencefálico grave después de un accidente automovilístico. Estado muy grave, coma. Los documentos los tramitó el doctor León, dijo que era una pariente lejana, pero la familia pide no divulgar información. León, repitió Esteban, sintiendo cómo la sangre se helaba en sus venas. ¿Sergio León? Sí, exactamente así se llama. ¿Lo conoce? Es el primo hermano de mi esposa. Estuvo en su funeral. Esteban recordó al hombre alto y calvo con dientes de oro que le expresaba condolencias. Alto, calvo, coronas de oro en la boca. Exactamente él. Trabaja como médico internista. Es él, susurró Esteban. Fabiana, le suplico, déjeme ver a esta mujer. No le diré nada a nadie, no la comprometeré. Fabiana miró a Irene, luego a Esteban. En sus ojos luchaban la compasión y el miedo por su trabajo. Entiende, si esto sale a la luz, me despedirán inmediatamente. Y necesito mucho este trabajo, crió sola a mi hija, hace tiempo que no tengo marido, no tengo educación. Doy mi palabra de honor, nadie sabrá jamás que me ayudó, juró Esteban. Solo una mirada. Si no es ella, me iré y olvidaré todo. ¿Y si es ella? Entonces encontraré otra forma de ayudarla sin comprometerla. Fabiana dudó un poco más, estudiando el rostro sincero de Esteban. Está bien, dijo en voz baja. Pero muy rápido y con cuidado. Ahora es hora de almuerzo, la mayoría de los médicos están en el comedor. En cuidados intensivos solo está la enfermera de guardia, pero está en la sala de médicos llenando informes. La unidad de cuidados intensivos estaba sumida en la penumbra característica de las instituciones médicas. Las persianas en las ventanas amortiguaban la luz del día, creando una atmósfera de silencio concentrado. Los aparatos pitaban acompasadamente, monitoreando los signos vitales de los pacientes, las botellas de oxígeno silbaban suavemente, el sistema de ventilación zumbaba monótonamente. La séptima habitación está al final del pasillo, susurró Fabiana, abriendo cuidadosamente la puerta del departamento. Vayan en silencio, traten de no hacer ruido. Y si ven personal médico, váyanse inmediatamente, digan que se equivocaron de puerta. Esteban caminó por el pasillo sintiendo como su corazón latía furiosamente en su pecho. Cada paso se hacía difícil, las piernas parecían haberse llenado de plomo. ¿Y si realmente era luz? ¿Cómo podía sobrellevar tal descubrimiento? ¿Y qué hacer después? ¿Cómo probar que los familiares habían simulado su muerte?
En la habitación número 7, junto a la ventana, había una cama de hospital rodeada de complejo equipo médico. Respirador artificial, monitor cardíaco, varios goteros, sensores de monitoreo del estado del paciente. Y en medio de toda esta magnificencia técnica yacía Luz. Esteban se detuvo como clavado, no creyendo a sus ojos. Su esposa yacía en la cama del hospital, viva, respirando. El rostro estaba pálido e inmóvil, pero absolutamente entero, sin quemaduras, sin rasgos desfigurados. El cabello estaba peinado, alguien obviamente la cuidaba. En el hombro izquierdo distinguió el lunar familiar, en la muñeca el tatuaje apenas visible en forma de mariposa. Luz, susurró, extendiendo la mano pero sin atreverse a tocarla. No la toque, advirtió suavemente Fabiana acercándose. Cualquier contacto puede hacer que piten los aparatos y la enfermera notará cambios en los instrumentos. Esteban estaba de pie, incapaz de apartar la mirada. Su esposa estaba viva. Había estado aquí durante 5 días y él había enterrado a otra mujer, había llorado, se había preparado para vivir sin ella. Y ella todo este tiempo había estado aquí, a pocos kilómetros de su casa, indefensa y sola. ¿Cómo está su estado? ¿Qué dicen los médicos, las enfermeras? Preguntó con voz ronca. ¿Hay posibilidades de recuperación? Por lo que escuché de las enfermeras, el estado es estable pero grave, respondió suavemente Fabiana, mirando la historia clínica al pie de la cama. ¿Y qué está escrito en la historia clínica? ¿Qué circunstancias del ingreso? Fabiana estudió atentamente los registros. Accidente de tráfico en la provincia de Córdoba tarde en la noche del lunes. El automóvil se salió de la carretera y volcó, la víctima fue extraída por los servicios de rescate en estado inconsciente. Traída en estado grave por ambulancia cerca de medianoche. ¿Y quién exactamente la trajo? Según los registros, brigada de ambulancia provincial acompañada por un familiar médico. Pero muy extraño. ¿Qué es exactamente extraño? Aquí solo hay un informe breve de que los familiares piden mantener completa confidencialidad por circunstancias familiares. No hay más detalles escritos, como con otros pacientes. Esteban apretó los puños. El cuadro se volvía cada vez más claro y terrible. Luz realmente había resultado herida en el accidente, pero no había muerto. Los familiares, al enterarse del contenido del testamento del abuelo Basilio, decidieron simular su muerte. Organizaron una sustitución, la trajeron aquí bajo documentos falsos y en la morgue le mostraron el cuerpo de otra mujer muerta. Mesorab, susurró. La propia familia resultó peor que los enemigos. Tío Esteban, llamó suavemente Irene, parada en la puerta vigilando el pasillo. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Cómo probarás que esta es tu esposa? Excelente pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo probar la identidad de Luz? ¿Cómo sacarla de aquí legalmente? Y lo principal, ¿cómo protegerla de aquellos que ya una vez intentaron matarla? Porque si se enteran de que su plan criminal fue descubierto. Aún no sé, respondió honestamente. Necesito pensar bien, consultar con un abogado. De repente en algún lugar del pasillo se escucharon pasos que se acercaban. 2 personas, a juzgar por el sonido, y hablaban de algo serio. Rápido, fuera de aquí. Se asustó Fabiana. Esos son médicos que regresan del almuerzo. Salieron silenciosamente de la habitación y fueron a la escalera de servicio. Fabiana los acompañó hasta el primer piso, mirando constantemente alrededor y nerviosa. Fabiana, dijo Esteban en la salida, ¿puedo venir mañana para asegurarme una vez más de que no fue una alucinación? Mejor no. Si apareces frecuentemente, alguien lo notará y empezará a hacer preguntas. Entonces, ¿cómo puedo saber sobre su estado? ¿Si hay mejoras? Fabiana pensó. Ven pasado mañana en la noche, alrededor de las 8. Estaré limpiando los pisos en esa ala después del final del turno de día. Si algo cambia, te contaré.
Solo ten cuidado y no llames la atención. Esteban asintió y se dirigió a la salida. Esa noche Esteban estaba sentado en su apartamento vacío tratando de poner en orden sus pensamientos. Luz estaba viva, ese era el descubrimiento principal y más importante. Pero estaba en coma, yacía bajo documentos falsos, y los familiares la consideraban muerta. ¿Qué hacer después? ¿Ir a la policía con una denuncia? ¿Pero cómo probar que la mujer en el hospital era su esposa? Los documentos estaban falsificados, los médicos habían sido sobornados o engañados. Y los familiares fácilmente podrían declarar que se había vuelto loco de dolor y veía a su esposa muerta en todas partes. Necesitaba pruebas férreas, irrefutables, científicamente fundamentadas. Y necesitaba una persona que lo ayudara a recopilarlas profesional y legalmente. Esteban sacó su teléfono y marcó el número de su viejo amigo del ejército, el detective privado Andrés Colina. Habían servido juntos en las tropas paracaidistas hace 20 años, luego Andrés se fue a la policía, llegó a subcomisario y después de jubilarse abrió una agencia de investigación privada. Un hombre honesto y con principios, con reputación impecable. ¿Andrés? Soy Esteban Ríos. Esteban. ¿Cómo estás, hermano? Escuché de conocidos comunes sobre tu terrible pérdida. Mis sinceras condolencias, mantente fuerte. Andrés, necesito ayuda urgentemente. Ayuda profesional. Y posiblemente muy rápido. Te escucho atentamente. ¿De qué se trata? Esteban contó detalladamente toda la historia increíble, el accidente, la identificación en la morgue, el funeral, el encuentro con la niña Irene, el hospital. Andrés escuchaba en silencio, ocasionalmente preguntando detalles y escribiendo algo en un cuaderno. Esteban, ¿te das cuenta de que toda esta historia suena como el delirio de una persona mentalmente enferma? Dijo cuando Esteban terminó su relato. Me doy cuenta. Pero la vi, Andrés. Era Luz, mi esposa. Estoy seguro al 100%. Supongamos que tienes razón. Entonces estamos ante un crimen muy serio y bien organizado. Estafa en gran escala, falsificación de documentos oficiales, intento de asesinato. ¿Qué quieres específicamente de mí? Ayúdame a reunir pruebas irrefutables. Averigua quién estaba en la morgue cuando me mostraron el cuerpo. Descubre de dónde salió esa mujer desconocida que hicieron pasar por Luz. Verifica todos los documentos de hospitalización. Encuentra testigos del accidente en la provincia de Córdoba. ¿Entiendes que esto costará caro? ¿Y tomará bastante tiempo? Encontraré el dinero, venderé el coche, pediré prestado a conocidos. Y puede que no tengamos tiempo en absoluto. Si los familiares entienden que su plan fue descubierto. Entiendo toda la seriedad de la situación. Y otra cosa más, este es un asunto extremadamente peligroso. Si tus sospechas se confirman, nos enfrentaremos a gente dispuesta a matar por dinero. Lo entiendo perfectamente, Andrés. Pero simplemente no hay otra salida. Andrés guardó silencio largo rato, reflexionando sobre la situación y pesando todos los pros y contras. Está bien, viejo. Intentemos resolver este caso. Pero actuaremos con extrema cautela y metódicamente. Y ni una palabra a nadie hasta que reunamos suficientes pruebas para iniciar un caso penal. Completamente de acuerdo. Nos vemos mañana por la mañana en mi oficina a las 9. Trae absolutamente todos los documentos, certificado de matrimonio, historia clínica de Luz, sus fotografías, certificado de defunción. Y prepara dinero para gastos iniciales, 25,000 mínimo. Después de la conversación con Andrés, Esteban sintió cierto alivio. Ahora no estaba solo en esta lucha por la justicia. Pero la ansiedad no lo dejaba. Si los familiares habían estado dispuestos a simular una muerte por la herencia, ¿de qué más serían capaces? ¿Y si ya habían adivinado que su plan podría ser descubierto? ¿Qué pasaría entonces con la indefensa Luz?
Esteban no podía comer ni dormir. Caminaba por el apartamento, miraba las fotografías de su esposa, trataba de entender cómo no había notado antes las obvias extrañezas. Porque había suficientes momentos sospechosos, simplemente entonces estaba demasiado conmocionado por el dolor para notarlos y analizarlos. Por ejemplo, ¿por qué Alba tan rápida y decididamente se hizo cargo de todos los preparativos del funeral? Usualmente era bastante irresponsable y no muy cariñosa como hermana, podía pasar meses sin llamar a Luz. ¿Y por qué los familiares insistieron tan encarecidamente en realizar el funeral precisamente en ese cementerio, y no donde descansaban los padres de Luz? Y otra extrañeza, ¿por qué ninguno de los familiares propuso inmediatamente después del funeral familiarizarse con el contenido del testamento del abuelo Basilio? Usualmente los asuntos hereditarios tratan de resolverse lo más rápido posible, especialmente cuando se trata de sumas serias. Y aquí todos por alguna razón callaban tácticamente sobre esto, como si fuera indecoroso. Cuanto más analizaba Esteban lo ocurrido, más preguntas surgían. Y todas señalaban una conclusión aterradora: su esposa había sido traicionada por las personas más cercanas. Aquellos en quienes había confiado toda su vida, a quienes amaba y consideraba su familia. Por la mañana Esteban llegó a la oficina de la agencia de detectives privados Colina de Andrés Colina. La agencia se ubicaba en un viejo edificio de ladrillos en el centro histórico de la ciudad, en el segundo piso. Una oficina modesta de 3 habitaciones, recepción, despacho de trabajo y sala de reuniones, pero Andrés trabajaba honesta y profesionalmente, habiendo ganado excelente reputación entre colegas y clientes. «Cuéntame todo otra vez, desde el principio», dijo Andrés, encendiendo una grabadora digital y abriendo un cuaderno grueso. «Y no omitas absolutamente ningún detalle, incluso los más insignificantes a primera vista». En el trabajo detectivesco, las pistas importantes a menudo se ocultan precisamente en los detalles. Esteban una vez más expuso detalladamente toda la historia, comenzando con el viaje de Luz al funeral del abuelo Basilio en Córdoba. Trataba de recordar cada detalle, qué decían exactamente los familiares, cómo se comportaban, qué preguntas hacían, si había algo sospechoso en su comportamiento. Andrés escuchaba atentamente, hacía notas detalladas, a veces hacía preguntas aclaratorias. Entonces, el accidente ocurrió el lunes tarde por la noche, resumió cuando Esteban terminó. Te mostraron el cuerpo el martes por la mañana y el funeral lo realizaron ya el jueves. Muy rápido para un evento tan serio, especialmente considerando el traslado interregional. Alba lo explicaba diciendo que en clima caluroso no se puede demorar con los funerales. Y además, los familiares vinieron de diferentes ciudades, no había que retenerlos mucho tiempo. Entiendo. ¿Y sobre el testamento del abuelo Basilio? ¿Alguien lo vio o conoce los detalles? Hasta ahora nadie ha hablado abiertamente sobre la necesidad de leerlo. Alba dijo que no era momento apropiado para hablar de herencias, esperemos hasta el velorio. Posición muy noble. Esteban, necesito fotografías de calidad de luz. Retratos grandes donde se vean bien los rasgos del rostro. Y su historia clínica completa, si la tienes. La historia clínica la tengo, Esteban sacó una carpeta con documentos. Y las fotografías, sacó su teléfono. Estas son las más recientes, las tomé hace 2 meses en la casa de campo de unos amigos. Andrés estudió atentamente las fotografías en la pantalla del smartphone. Mujer muy hermosa. ¿Y hay marcas particulares? Lunares, cicatrices, tatuajes, algo que ayude en la identificación sin error. Lunar en el hombro izquierdo, bastante notable. Cicatriz en la rodilla derecha de una lesión infantil, se cayó de la bicicleta, la cosieron en urgencias. Y un pequeño tatuaje en la muñeca de la mano izquierda en forma de mariposa, se lo hizo en los años universitarios. Excelente. Estas marcas son suficientes para identificación precisa. Ahora el plan de nuestras acciones. Yo voy a la morgue municipal, averiguaré a quién y cuándo trajeron allí, quién se ocupó del papeleo.
Tú mientras tanto reúne información lo más detallada posible sobre todos los familiares de Luz, dónde trabajan, qué ingresos tienen, si hay deudas, créditos, problemas financieros serios. ¿Y qué hacer con el hospital donde yace Luz? Por ahora categóricamente nada. Es demasiado arriesgado aparecer allí una vez más. Si nos descubren prematuramente, a tu esposa pueden trasladarla urgentemente a otra institución médica. O tomar medidas más radicales. Esteban entendía que Andrés tenía absolutamente razón. Había que actuar con máxima cautela y reflexión. Otra condición importante, añadió Andrés. Debes comportarte completamente natural. Eres un viudo destrozado por el dolor que lentamente trata de volver a la vida normal. Nada de preguntas sospechosas a los familiares, nada de rarezas en el comportamiento. ¿Entendido? Entendido y recordado. Y por si acaso, trata de no quedarte solo en casa por mucho tiempo, especialmente por las noches. Si mis sospechas se confirman, bien pueden intentar eliminarte también a ti. Porque tú posiblemente también tienes derechos legales aparte de la herencia como esposo de Luz. Tú mismo no viste el testamento, de repente también estás ahí. Seré extremadamente cuidadoso, prometió Esteban. Y memoriza mi número de celular. Si algo pasa, llama inmediatamente, a cualquier hora del día o la noche. No te cohibas. Andrés Colina era un detective muy experimentado con 20 años de experiencia en organismos de seguridad. Durante estos años había adquirido muchos contactos y conexiones útiles que ahora lo ayudaban activamente en la práctica privada. En la morgue municipal lo conocían bien y confiaban en él, había ayudado repetidamente en casos complejos de identificación de fallecidos. Andrés. Se alegró sinceramente el patólogo Simón al ver al detective en su pequeño despacho. ¿Qué vientos te traen? ¿Qué caso misterioso te condujo hasta nosotros? Investigo un caso muy complejo, Simón. Necesito información detallada sobre una mujer que trajeron la semana pasada. Ríos, Luz, 32 años, murió en accidente automovilístico. Ah, recuerdo bien ese caso. Realmente fue una historia muy extraña e inusual. Usualmente después de accidentes tan serios con incendio los fallecidos tienen una apariencia completamente diferente. Y esta mujer se veía como si hubiera dormido pacíficamente. Explica en detalle qué quieres decir. Bueno, entiende, me informaron preliminarmente por teléfono que traerían víctima de accidente terrible. Y cuando miré el cuerpo, me sorprendí. El rostro prácticamente entero, solo muy pálido y ligeramente cubierto de hollín. Ni siquiera había quemaduras. ¿Y qué pensaste? Pregunté a los que trajeron el cuerpo. Se confundieron, dijeron que venían de lejos, posiblemente se confundieron con la descripción de otro accidente o exageraron la gravedad de las lesiones. ¿Y quién exactamente trajo el cuerpo a la morgue? 2 hombres de mediana edad. Se presentaron como familiares de la difunta. Los documentos parecían estar en completo orden, certificado oficial de defunción con sello del hospital. Tenían mucha prisa, decían que necesitaban tramitar todo lo más rápido posible y organizar el funeral. ¿Los familiares trajeron personalmente el cuerpo? No a través de la morgue oficial del hospital provincial ni en vehículo especial. Exactamente así, en una furgoneta común. Lo explicaban diciendo que en la morgue provincial había una cola enorme para el trámite y ellos necesitaban muy urgentemente. Incluso pagaron una suma considerable por el trámite acelerado. Andrés frunció el ceño. Esto contradecía todos los procedimientos establecidos y era extremadamente sospechoso. Los cuerpos de otras regiones usualmente se transportan exclusivamente por canales oficiales con observancia de múltiples formalidades. Simón, ¿se pueden estudiar atentamente los documentos de esta mujer? Estrictamente hablando, es información confidencial, acceso limitado. Pero para ti, Andrés, haré una excepción. Simón abrió una caja fuerte metálica y sacó una carpeta voluminosa. Aquí está toda la documentación.
Certificado de defunción del Hospital Central de Córdoba. Firma del médico jefe, sello oficial, externamente todo parece legal. Andrés estudió cuidadosamente todos los documentos. Formalmente estaban tramitados correctamente, pero en el contenido había demasiadas frases generales y insuficientes detalles médicos específicos. ¿Y quién realizó el procedimiento de identificación? Está registrado en el libro que fue el esposo de la difunta, según documentos. Pero yo ya no estaba en la identificación. Ese día no trabajé. Entiendo. ¿Y qué pasó con el cuerpo después del trámite? Lo enterraron a los 3 días en el cementerio norte. Andrés tomó varias fotografías de los documentos en su teléfono para análisis posterior. Simón, y en el mismo periodo, el lunes martes, ¿trajeron a alguien más? ¿Mujeres de aproximadamente la misma edad? El patólogo hojeó atentamente el registro de ingresos. Sí, hubo otra mujer joven, de unos 30 años. Desconocida, sin documentos. La encontraron en un sótano abandonado en las afueras de la ciudad. Causa de muerte, insuficiencia cardiovascular aguda por alcoholismo crónico. ¿Cuándo exactamente la descubrieron? El domingo tarde por la noche un policía de barrio la encontró durante su ronda. Y nos la trajeron el lunes por la mañana. Andrés sintió como las piezas del siniestro rompecabezas comenzaban a formar un cuadro completo. Domingo, día de partida de Luz a Córdoba al funeral del abuelo. Lunes, día del accidente y día del descubrimiento del reemplazo adecuado. Demasiadas coincidencias. Simón, ¿a esta mujer desconocida se la puede ver de alguna manera? ¿O al menos quedaron fotografías? Lamentablemente, ya la enterraron en fosa común para no identificados. El procedimiento se realizó el martes por la mañana, de acuerdo con la legislación. El martes por la mañana, exactamente cuando a Esteban en esta misma morgue le mostraban el cuerpo de su supuestamente fallecida esposa. Gracias, Simón. Me ayudaste mucho en la investigación. De nada, Andrés. Solo ten cuidado. Si aquí realmente hay algo criminal involucrado, entonces participan personas serias. Falsificar documentos médicos oficiales es la alta escuela de la estafa. Entiendo. Seré extremadamente cuidadoso. Y recordé otro detalle. Esos 2 que trajeron el cuerpo, uno de ellos se presentó como médico. Doctor León, me parece. Decía que conocía personalmente a la difunta, trabajaba en el ámbito médico. ¿León? ¿Estás seguro de ese nombre? Absolutamente. Andrés anotó esta información importante. El círculo gradualmente se cerraba y todos los hilos llevaban a las mismas personas. Mientras Andrés trabajaba en la morgue, Esteban se ocupaba de recopilar minuciosamente información sobre los familiares de Luz. Nunca antes se había interesado por los detalles de sus vidas personales, pero ahora cada detalle podía resultar crucialmente importante para entender los motivos del crimen. Alba Pérez, 45 años, trabajaba como contadora jefe en una empresa constructora mediana Urbano Construye. Casada con Víctor Pérez, quien se dedicaba al comercio mayorista de repuestos de automóviles. No tenía negocio propio, trabajaba como gerente de ventas en una empresa grande. Los esposos nunca habían tenido hijos. Alba no podía tenerlos después de una operación fallida en su juventud, lo que siempre había sido un tema doloroso para ella. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en un viejo edificio de paneles. El coche era un Toyota Camry usado del 2016. En general, una familia de recursos promedio, sin problemas financieros especiales, pero tampoco con grandes ahorros o propiedades costosas. Sin embargo, profundizando más, Esteban descubrió detalles interesantes. Víctor había tomado un préstamo grande hace un año para desarrollo de negocio que nunca se puso en marcha. Los pagos mensuales del préstamo constituían una parte significativa del presupuesto familiar. Alba últimamente trabajaba remotamente por las noches y fines de semana. Sergio León,
52 años, médico internista de primera categoría. Después del divorcio hace 4 años vivía solo, alquilaba un apartamento de una habitación en un barrio residencial de la ciudad. Oficialmente trabajaba en 2 lugares, en la Policlínica Municipal y en el Centro Médico Privado Salud Plus, pero tenía ingresos bastante modestos. Según información de conocidos comunes, León tenía serias dificultades financieras. Deudas de préstamos tomados aún en el matrimonio, alimentos para la ex esposa, pago del alquiler, todo esto se comía prácticamente todo el salario. En los últimos meses incluso trabajaba con llamadas privadas a domicilio. Miguel y Pedro Rueda, primos hermanos de Luz por línea paterna. Ambos de unos 40 años, ambos en su juventud habían tenido problemas con la ley, pequeños robos, peleas, vandalismo. Miguel una vez incluso había estado preso 8 meses por lesiones corporales en una pelea de borrachos. Miguel trabajaba como taxista en una pequeña empresa privada, ingresos inestables y bajos. Pedro como cargador en un almacén de alimentos, salario también pequeño. Ambos vivían en apartamentos comunales, no tenían familias, llevaban un estilo de vida bastante marginal. Esteban anotaba toda la información en un cuaderno, tratando de entender la psicología de cada uno de los potenciales criminales. Todos los familiares realmente vivían bastante modestamente, muchos tenían serias dificultades financieras. Una herencia grande del abuelo Basilio podría cambiar radicalmente sus vidas, resolver todos los problemas monetarios de una vez para siempre. ¿Pero realmente por dinero estaban dispuestos a cometer un crimen tan monstruoso? Simular la muerte de una persona cercana requiere no solo codicia, sino también ausencia total de conciencia. Alrededor de las 8 de la noche le llamó a Alba. Su voz era habitualmente cariñosa, pero ahora Esteban captaba notas falsas en ella. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo el ánimo? ¿No es demasiado pesado estar solo? Normal, Alba. Trato de mantenerme como puedo. Muy bien, querido. Luz no habría querido que sufrieras y te atormentaras. La vida continúa. Escucha, ¿tal vez vienes a casa el fin de semana? Víctor va a hacer asado, nos sentaremos, hablaremos de corazón. Gracias por el cuidado, pero aún no estoy listo para socializar. Mejor me quedo en casa. Entiendo, el dolor es una prueba seria. Pero el aislamiento tampoco es solución. Por cierto, ¿tienes todos los documentos personales de Luz? ¿Certificados? ¿Tarjetas bancarias? Esteban se puso alerta. Era la segunda vez que se interesaba por los documentos. ¿Y por qué precisamente ahora? Los tengo, por supuesto. ¿Para qué los necesitas? Bueno, entiende, necesito ocuparme urgentemente de los trámites hereditarios del abuelito Basilio. Ya ha pasado suficiente tiempo y los procedimientos burocráticos son muy largos. El abuelo dejó testamento donde Luz era la heredera principal. ¿Y yo no tengo derecho a una parte de esa herencia como esposo? Alba se calló por varios segundos y en esa pausa Esteban captó algo importante. Por supuesto que tienes pleno derecho, querido. Pero hay matices jurídicos tan complejos, tal papeleo burocrático. ¿Confías en que nos ocupemos de este asunto, verdad? Confío, mintió Esteban. Pero con los documentos esperemos por ahora. Es demasiado pronto aún, no ha pasado ni una semana desde el funeral. Esteban, pero cuanto más demoremos, más complejos y caros serán los procedimientos. Y la herencia allí, dicen, es muy seria, casa grande en barrio prestigioso de Córdoba, terreno, cuentas bancarias. Hay que tramitar todo rápido, antes de que aparezcan otros pretendientes. ¿Qué otros pretendientes puede haber? ¿Quién sabe? Parientes lejanos, vecinos del abuelo, sus conocidos. Siempre aparece gente que empieza a afirmar que el difunto les prometió algo o les legó verbalmente. Sabes cómo todos son codiciosos por lo ajeno ahora. Mejor tramitar todo rápido según la ley, para que no haya problemas después. Alba,
¿Y el testamento lo viste tú personalmente? ¿O solo escuchaste sobre su existencia? Por supuesto que lo vi. El abuelo en vida mostró la copia. Allí está claramente especificado, heredera principal Luz, y en caso de su muerte, la propiedad se divide por igual entre los demás familiares. Entiendo. Bien, pensaré sobre los documentos. Pero no me apures. No te apuraré, por supuesto. Solo recuerda, el tiempo es valioso y a los funcionarios les gusta crear retrasos artificiales. Después de la conversación, Esteban inmediatamente llamó a Andrés. Tienen mucha prisa con los asuntos hereditarios. Alba otra vez pidió los documentos de Luz, habla de la urgencia del trámite. Naturalmente. Necesitan legalizar todo lo más rápido posible, antes de que alguien sospeche la verdadera situación. ¿Qué le respondiste? Dije que lo pensaría, pero que es pronto aún. Táctica correcta. Gana tiempo, pero no demasiado demostrativo. Por cierto, en la morgue averigüé algo muy interesante. Andrés contó detalladamente los resultados de su visita al patólogo, las extrañezas con el cuerpo, la mujer desconocida y que León había participado personalmente en la entrega. Significa que realmente sustituyeron el cuerpo, resumió sombríamente Esteban. Y todo esto se planeó de antemano. Exactamente. Esteban, el cuadro gradualmente se aclara, pero necesitamos pruebas aún más contundentes e irrefutables. Mañana voy a Córdoba, verificaré las circunstancias del accidente y estudiaré el testamento del abuelo Basilio. ¿Y qué debo hacer yo? Continúa comportándote como siempre. Y trata de averiguar discretamente más detalles sobre el testamento de los familiares, quién lo redactó, dónde se guarda el original, cuál es la suma exacta de la herencia, quién más está al tanto del contenido. ¿Y si sospechan algo? Sé natural. Tienes pleno derecho a interesarte por la herencia de tu esposa. Temprano por la mañana del día siguiente Andrés partió a Córdoba en su coche. En el camino se comunicó con varios conocidos en los organismos de seguridad locales, averiguando detalles del accidente y circunstancias de la muerte del abuelo Basilio. Andrés le dijo por teléfono móvil el teniente de policía Cabrera, con quien habían servido juntos en una unidad militar. El caso realmente es oscuro y sospechoso. Oficialmente todo parece como un accidente común, pero hay varios matices muy extraños. Cuenta en detalle. Primero, el lugar del suceso es bastante extraño. Usualmente en ese tramo de carretera prácticamente no ocurren accidentes, autopista recta, ancha, sin curvas peligrosas ni bajadas empinadas. Segundo, el coche no se encontró inmediatamente. ¿Y hay testigos del suceso mismo? Testigos directos no hay, pero hay un detalle interesante. Los habitantes del pueblo más cercano dicen que esa noche por la autopista pasaron con pequeño intervalo dos coches, primero un sedán extranjero y detrás una camioneta oscura o jeep. ¿Esto puede significar persecución? Es muy posible. Y otra extrañeza, las huellas en el lugar del accidente. Como si trataran de empujar un coche o forzarlo a salirse de la carretera. Andrés anotaba cuidadosamente todos los detalles. El cuadro se volvía cada vez más claro, el accidente había sido provocado intencionalmente. En Córdoba primero fue a examinar la casa del abuelo Basilio. Mansión antigua de ladrillos de principios del siglo XX en el centro histórico de la ciudad, terreno grande y cuidado con árboles frutales y jardines, baño sólido, garaje para dos coches. Propiedad realmente muy cara y atractiva. Los vecinos compartían gustosamente recuerdos de los últimos meses de vida del anciano. Basilio era una persona maravillosa, contaba una mujer anciana de la casa vecina, solo que últimamente los familiares lo torturaron completamente con su atención. Especialmente después de que los médicos dijeron que los días estaban contados. ¿Y quién exactamente venía frecuentemente a verlo? Todos los sobrinos y sobrinas. Antes no aparecían durante años, ni siquiera felicitaban en cumpleaños y fiestas. Y aquí de repente se volvieron tan cariñosos.
Especialmente Alba con su marido venía casi todos los fines de semana. Y traía a esos dos hermanos, los Rueda, creo. ¿Y cómo se relacionaba el abuelo con esto? De diferentes maneras. Me decía una vez, solo Luz realmente me ama. Y estos todos solo esperan mi muerte para obtener la herencia. ¿Y la nieta Luz que tan frecuentemente visitaba al abuelo? Luz venía regularmente desde hace muchos años, desde la infancia. Cada mes mínimo, o más frecuente. El abuelito la amaba mucho, esto todos los vecinos lo sabían. La llamaba su única nieta verdadera. Andrés anotó los contactos de varios vecinos para posibles testimonios futuros y fue al hospital local donde falleció Basilio. En la institución médica se enteró de que el anciano realmente había muerto de infarto extenso de miocardio. ¿Y los familiares sabían sobre la redacción del testamento? Se interesó Andrés del médico tratante. ¿Y cómo que sabían? Ellos mismos insistieron en llamar urgentemente al notario. Decían, el abuelito quiere tramitar todo según la ley, para que después de su muerte no haya disputas familiares y conflictos. ¿Y cuál fue su reacción al contenido del testamento? Suavemente hablando, estaban choqueados y molestos. Especialmente Alba, hasta hizo escándalo, gritaba que el abuelo no estaba en sí, que el testamento era inválido. La siguiente parada fue la notaría. Gabriela Cortés, notaria con 20 años de experiencia, resultó ser una mujer muy cuidadosa y meticulosa. ¿El testamento de Basilio Rueda? Preguntó. Por supuesto, lo recuerdo. Caso muy inusual y tenso. ¿En qué consistía exactamente lo inusual? Toda su propiedad mueble e inmueble, casa, terreno, depósitos bancarios, automóvil, antigüedades, todo lo legó completamente a su nieta Luz Ríos. Lo motivaba diciendo que solo ella se había preocupado sinceramente por él todos estos años. ¿Y cuál fue la reacción de los demás familiares? Estaban extremadamente indignados y molestos. Alba trataba de demostrarme que el abuelito estaba bajo efectos de medicamentos fuertes, que el testamento se redactó bajo coerción. Pero Basilio estaba en plena conciencia, respondía claramente a todas mis preguntas. Yo lo certifiqué oficialmente. ¿Y a qué suma aproximadamente se evalúa esa herencia? No hice evaluación exacta, pero aproximadamente, la casa en el centro de la ciudad vale no menos de 4 millones de pesos, el terreno de 2.000 metros cuadrados otros 2 millones, depósitos bancarios alrededor de 1,5 millones. Más muebles antiguos, cuadros, libros raros. En total, alrededor de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Suma seria por la cual algunas personas están dispuestas a los actos más desesperados. Gabriela, ¿alguien de los familiares se interesó por el procedimiento de transferencia de herencia en caso de muerte del heredero principal? La notaria alzó la ceja sorprendida. Sí, se interesaron, y muy insistentemente. Alba me llamó al día siguiente después del funeral del abuelito. Preguntaba detalladamente qué documentos se requerirían, cuánto tiempo tomaría el procedimiento, si se podía acelerar de alguna manera. ¿Y qué le explicó? Dije que se requeriría certificado de defunción del heredero, documentos que confirmen el grado de parentesco y solicitudes escritas de todos los pretendientes. El procedimiento usual toma de 6 semanas a 2 meses. ¿Y ella tenía prisa con el trámite? Mucha prisa. Decía que tenían planes concretos de venta urgente de inmuebles, que ya había compradores potenciales. Andrés agradeció a la notaria y fue al lugar del accidente. El tramo de autopista realmente era completamente seguro, carretera recta, buen pavimento, excelente visibilidad. En el arcén y asfalto descubrió huellas características, rayaduras largas y rosaduras, claramente evidenciando que trataron de sacar un coche de la carretera. Por la noche Andrés regresó a su ciudad e inmediatamente se encontró con Esteban en un pequeño café en las afueras. El cuadro finalmente se aclaró, dijo. Tu esposa fue víctima de un crimen cuidadosamente planeado y profesionalmente ejecutado. Cuenta todo en orden.
Andrés expuso detalladamente toda la información recopilada en Córdoba, el testamento de 8 millones, la reacción de los familiares, las extrañezas con el accidente. Significa que empezaron a planear el asesinato aún antes de la muerte del abuelo, constató sombríamente Esteban. Tan pronto como escucharon el contenido del testamento. Parece ser así. Pero tengo buenas noticias también. El testamento existe, es absolutamente legal y notarialmente certificado según todas las reglas. Si probamos que Luz está viva, la herencia quedará completamente para ella. ¿Y las malas noticias? El tiempo que tenemos es críticamente poco. Los familiares muy activamente se apuran con la reregistración de documentos. ¿Y si entienden que su plan fue descubierto? ¿Qué entonces? Entonces Luz se convertirá para ellos en un problema aún más serio. Y pueden tomar la decisión final sobre su eliminación física. Al día siguiente Esteban se convenció definitivamente de que lo estaban vigilando. Por la mañana, al salir de casa, notó un Jeep oscuro Land Cruiser familiar estacionado al otro lado de la calle. Exactamente el mismo coche estaba cerca de su oficina cuando llegó al trabajo. Y por la noche él mismo estaba junto a la entrada de su casa. Definitivamente sospechan algo, le dijo al detective cuando se encontraron en su oficina. Posiblemente ya saben exactamente que los descubrimos. Muy probable. Tu aparición en el hospital acompañado de la niña pudo delatarte y alertarlo seriamente. Esteban, necesitamos acelerar urgentemente nuestras acciones. Tengo un médico experto conocido que puede examinar no oficialmente a tu esposa en el hospital y dar conclusión sobre su identidad. ¿Y cómo entrará a cuidados intensivos? Me pondré de acuerdo con uno de los médicos del hospital. Lo presentaremos como consultor del Centro Médico Provincial para casos complejos de traumatismos craneoencefálicos. En el bullicio hospitalario nadie verificará cuidadosamente los documentos del especialista invitado. ¿Y si ya nos descubrieron completamente? Entonces nos queda muy poco tiempo para actuar. Posiblemente solo unas horas. A las 12:30 de la noche Esteban y Andrés se encontraron en la entrada de servicio del hospital. Fabiana Ruiz los esperaba en un pasillo mal iluminado, cambiando nerviosamente de pie y mirando constantemente alrededor. Más rápido, por favor, suplicaba en susurros. El médico de guardia se durmió hace media hora en su oficina, pero la enfermera de guardia puede regresar en cualquier momento de la ronda del departamento de terapia. ¿Y con la seguridad qué? Tío Pablo, como siempre, dormita en el primer piso en su silla. Hasta la mañana usualmente no despierta, pero por si acaso vayan máximamente silenciosos. ¿Y la alarma? La desconecté hace 20 minutos. Pasaron cuidadosamente por el pasillo de servicio hacia la escalera que llevaba a la unidad de cuidados intensivos. Esteban llevaba camilla médica plegada, Andrés una bolsa con medicamentos necesarios por si acaso Luz no toleraba bien la desconexión de los aparatos. La unidad de cuidados intensivos los recibió con sonidos habituales, pitido monótono de cardiomonitores, silbido suave de botellas de oxígeno, zumbido compasado del sistema de ventilación. En la penumbra de la guardia nocturna estos sonidos parecían especialmente siniestros e inquietantes. La séptima habitación está al final del pasillo, susurró Fabiana. Vayan muy cuidadosamente, traten de no hacer ruido. Pasaron silenciosamente por el pasillo junto a otras habitaciones donde yacían pacientes en estado grave. Esteban trataba de no mirar a los lados. Estas figuras inmóviles bajo sábanas blancas hospitalarias en la penumbra nocturna se veían demasiado lúgubres y deprimentes. La habitación número 7 se iluminaba solo con la luz suave de la lámpara de cabecera. Luz yacía en la misma cama de hospital, conectada al complejo equipo médico. En el silencio de la noche los sonidos de los aparatos de soporte vital parecían especialmente fuertes. ¿Cómo desconectarla correctamente de todos estos aparatos? Susurró preocupado Esteban. Muy cuidadosa y gradualmente, respondió Andrés, estudiando atentamente el equipo médico. Lo principal es no alterar las funciones vitales del organismo.
Con máxima precaución desconectaron los sensores de monitoreo, cuidadosamente quitaron los goteros, con cuidado extrajeron el tubo respiratorio de la tráquea. Luz gimió débilmente y trató de moverse, pero no despertó. Su respiración se volvió independiente, aunque superficial y arrítmica. «Camilla», comandó silenciosamente Andrés. Entre los dos trasladaron extremadamente cuidadosamente a Luz de la cama de hospital. Estaba muy liviana, casi sin peso después de largo reposo y alimentación artificial. «Ya, necesitamos irnos urgentemente de aquí», susurró Andrés, cubriendo cuidadosamente a Luz con manta tibia. Pero en ese momento crítico en algún lugar al final del pasillo se escucharon pasos que se acercaban. No una persona, mínimo 3, a juzgar por el sonido. Y hablaban de algo serio. «Alguien viene directo hacia nosotros», susurró asustada Fabiana, asomándose al pasillo. Esteban se asomó cuidadosamente de la habitación y en la penumbra del pasillo vio 3 siluetas oscuras. Hombres en ropa civil, claramente no personal médico, y se dirigían exactamente a la unidad de cuidados intensivos. «Están aquí, y vienen hacia nosotros», susurró a Andrés. «¿Quiénes exactamente?» «No sé, pero estoy seguro de que no son médicos». Demasiado tarde para ronda médica planificada. Los pasos se acercaban inexorablemente. En el silencio del hospital nocturno sonaban especialmente amenazantes y siniestros. La 7ª habitación está vacía. Se escuchó voz masculina inquieta. «Busquen en todas partes», ordenó firmemente otro. «Registren todas las habitaciones, todos los cuartos auxiliares». No pudieron irse lejos. «Revisen las escaleras de servicio y salidas de emergencia», añadió el tercero. Andrés evaluó instantáneamente la situación crítica. «Fabiana, ¿hay otro camino de este departamento?» «Hay, por el sótano del hospital. Pero allí hay un verdadero laberinto de pasillos, fácil perderse en la oscuridad». «No importa, no tenemos otro camino. Llévanos allí inmediatamente». Sacaron cuidadosamente la camilla de la habitación y se dirigieron a la escalera de servicio en el extremo opuesto del pasillo largo. Detrás se escuchaban cada vez más fuertes e insistentes las voces de los perseguidores. «Revisen cada habitación. Están en algún lugar aquí, no pudieron irse lejos con un paciente en cama». Fabiana los condujo por escalera estrecha a los sótanos del hospital. Aquí olía a humedad y desinfectantes. Pasillos largos se extendían en diferentes direcciones, iluminados solo por bombillas raras bajo techo bajo. «¿En qué dirección ir?», susurró Esteban, llevando cuidadosamente la camilla con su esposa. «Síganme», respondió Fabiana. Solo muy silenciosos, el sonido aquí se extiende excelentemente en todas las direcciones. Serpentearon por el complejo laberinto de pasillos del sótano, pasaron junto a almacenes con equipo médico, archivos con documentos, caldera vieja y lavandería. Luz yacía inmóvil, su respiración era débil pero regular. Esteban periódicamente verificaba su pulso, hasta ahora todo estaba relativamente estable. «Aquí finalmente la salida», susurró Fabiana, señalando una puerta metálica pesada al final de otro pasillo. Detrás de la puerta los esperaba pacientemente el paramédico Igor con ambulancia, vehículo blanco de reanimación con cruces rojas. «¿Dónde estuvieron tanto tiempo?», preguntó inquieto. Ya empezaba a preocuparme de que algo serio pasara. «Casi pasó», respondió Andrés. «Casi nos atrapan. Rápido cargamos la paciente y nos vamos inmediatamente». Trasladaron cuidadosamente a Luz al vehículo especialmente equipado, la conectaron al respirador artificial portátil y sistema de monitoreo de signos vitales. Igor verificó profesionalmente su estado. Por ahora todo estable. Pulso arrítmico, pero no crítico. Con transporte correcto llegaremos sin problemas. La ambulancia arrancó cuidadosamente. Esteban sostenía la mano fría de su esposa y mentalmente rezaba a todos los santos para que todo terminara bien. Luz estaba viva, estaba junto a él.
Pero ¿qué pasaría después? ¿Cómo probar su verdadera identidad? ¿Y cómo protegerla de aquellos que ya 2 veces habían tratado de matarla? Y mientras tanto en el hospital comenzó verdadero alboroto. Se descubrió la desaparición de la paciente de la 7ª habitación, sistema de alarma desconectado, huellas evidentes de penetración externa en la unidad de cuidados intensivos. El médico de guardia en pánico llamó a la policía, al médico jefe y, por supuesto, al doctor León. ¿Cómo pudo pasar esto? Gritaba histéricamente León al teléfono. ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Dónde estaban las enfermeras? ¿Cómo pudieron extraños penetrar en cuidados intensivos? Sergio, sugirió cuidadosamente el médico jefe, tal vez vale la pena informar inmediatamente a los familiares de la paciente sobre el incidente. Ningún familiar. Rugió León. Esto fue un verdadero secuestro de persona. Hay que buscar urgentemente a los criminales y establecer sus identidades. Pero él entendía perfectamente quién pudo haber organizado este atrevido secuestro. Y entendía que su cuidadosamente planeada estafa multimillonaria comenzaba a derrumbarse catastróficamente. La clínica privada Centro Médico Dr. Santos se ubicaba en una calle tranquila en el centro de la ciudad. Era pequeña, pero magníficamente equipada con la más moderna tecnología médica europea. A Luz la ubicaron en una confortable habitación privada, la conectaron a aparatos de monitoreo y soporte vital. El estado de la paciente es estable, pero requiere observación constante, informó detalladamente el doctor Santos después de un examen médico completo y minucioso. Traumatismo cráneoencefálico de grado medio, pero afortunadamente sin signos de daños críticos a centros vitales del cerebro. El coma es relativamente superficial, conserva reflejos básicos. Con tratamiento intensivo correcto hay posibilidades reales de recuperación completa. ¿Cuándo puede recobrar la conciencia? Preguntó Esteban con esperanza en la voz. Es difícil decir exactamente, el cerebro es un órgano muy complejo e impredecible. Puede ser en unos días, puede ser en un par de semanas. Todo depende de las características individuales del organismo y la corrección de la terapia aplicada. Andrés, dijo Esteban cuando se quedaron solos en el pasillo de la clínica, ahora necesitamos dirigirnos urgentemente a las autoridades. Tenemos testigos vivos, tenemos pruebas irrefutables de falsificación de documentos, tenemos a la propia víctima. Completamente de acuerdo. ¿Y cómo explicaremos este secuestro a los investigadores? Diremos que actuamos exclusivamente en interés de la víctima, quien se encontraba ilegalmente en el hospital bajo documentos falsos. Tenemos bases serias para suponer que su vida estaba en peligro mortal. Los primeros 2 días en la clínica privada pasaron relativamente tranquilos y sin incidentes. El estado de Luz mejoraba lenta pero establemente, los médicos notaban dinámica positiva en el estado neurológico. Esteban prácticamente no se apartaba de su cabecera, le sostenía la mano, hablaba silenciosamente con ella, le leía en voz alta sus poemas favoritos y novelas, esperando que ella lo escuchara y sintiera su presencia. Luz, soy yo, tu Esteban, susurraba, acariciando tiernamente sus dedos delgados. Estás completamente segura, querida. Sé que me escuchas y entiendes. Obligatoriamente resolveremos con todos estos miserables, recibirán el castigo merecido. Lo principal es que estás viva, estás conmigo, estás en casa. Al tercer día ocurrió el primer pequeño pero muy importante milagro. Cuando Esteban le contaba a su esposa sobre cómo la valiente niña Irene lo había ayudado a encontrarla en el hospital, sintió que los dedos de Luz apenas perceptiblemente, pero definitivamente se apretaron en respuesta a su toque. Movimiento muy débil, pero él no podía equivocarse, era una reacción completamente consciente a sus palabras. Doctor Santos. Llamó emocionado al médico. Reaccionó a mi relato. Apretó los dedos. El doctor se acercó rápidamente a la cama y realizó una serie de pruebas neurológicas simples, verificó la reacción de las pupilas a la luz brillante, reflejos tendinosos, reacción a estímulos dolorosos. Realmente,
Hay dinámica positiva notable, confirmó con satisfacción. El tono muscular gradualmente aumenta, la reacción a estímulos externos se vuelve más expresiva y consciente. Es muy buena señal, significa que el proceso de salida del coma ya comenzó. ¿Significa que pronto despertará completamente? Pronto es concepto muy relativo en medicina. Pero el proceso de recuperación de la conciencia definitivamente está en marcha y va en la dirección correcta. Continúe hablando activamente con ella, cuéntele sobre eventos agradables, ponga su música favorita. Esto estimula el cerebro y lo ayuda a recuperarse más rápido. La denuncia en la comisaría de policía del distrito la presentaron en la primera mitad del día siguiente. La investigadora Marina Campanella, mujer experimentada de mediana edad con ojos inteligentes y atentos y reputación impecable, escuchó pacientemente su historia completamente increíble. Estudió atentamente todos los documentos presentados. La historia realmente es del género de novelas policiales, dijo, cerrando la carpeta gruesa con materiales. Pero las pruebas son muy serias, convincentes y científicamente fundamentadas. Basándome en los materiales presentados inicio causa penal por los artículos estafa en escala especialmente grande, falsificación de documentos oficiales e intento de asesinato con circunstancias agravantes. ¿Qué tan rápido se puede detener a todos los sospechosos? Se interesó el experimentado Andrés. Ya hoy en la segunda mitad del día enviaré varios grupos operativos para detención simultánea. Pero primero es necesario asegurar custodia confiable de la víctima. ¿Dónde se encuentra actualmente? Esteban dio la dirección exacta de la clínica privada del Dr. Santos. Excelente. Inmediatamente organizo custodia las 24 horas por empleados de investigación criminal. Y usted, Esteban, también sea extremadamente cuidadoso en los próximos días. Los criminales en desesperación pueden intentar huir o borrar huellas por cualquier medio. ¿Y qué hacer con el hospital donde yacía mi esposa bajo documentos ajenos? Realizaremos verificación de servicio completa y minuciosa, interrogaremos a todo el personal médico sin excepción. Averiguaremos quién estaba al tanto del esquema criminal y participó activamente y quién actuó sin conocer las verdaderas circunstancias. Las detenciones masivas comenzaron en la segunda mitad del mismo día. A Alba y Víctor Pérez los tomaron en casa durante la cena, cuando discutían planes de venta urgente de la casa del abuelo y división del dinero obtenido. A Sergio León lo arrestaron directamente en el hospital, durante consulta planificada de pacientes en la policlínica. A los primos hermanos Rueda los detuvieron en sus trabajos, en el taxi y en el almacén. Todos fueron tomados por sorpresa y no esperaban para nada tal desarrollo veloz de eventos. En los registros domiciliarios de los sospechosos los operativos descubrieron múltiples pruebas comprometedoras que confirmaban irrefutablemente su culpa. Correspondencia activa por teléfono con discusión detallada de todos los aspectos del crimen, recibos de pago por servicios de médicos sobornados, incluso notas manuscritas con plan detallado de simulación de muerte y acciones posteriores. Completos idiotas, se asombró Andrés cuando la investigadora les mostró parte de las pruebas materiales encontradas. Guardaban en casa absolutamente todas las pruebas de sus crímenes, como recuerdos. Aparentemente estaban tan seguros de sí mismos y convencidos de la impunidad que no consideraron necesario destruir materiales comprometedores, comentó Marina. Error clásico de criminales principiantes, seria sobreestimación de propias capacidades y subestimación del trabajo de organismos de seguridad. Mientras los familiares criminales daban testimonios confesionales en la policía, en la clínica privada del Dr. Santos ocurrió un verdadero milagro médico. Al quinto día después del rescate, Luz comenzó a despertar gradualmente. Primero empezó a parpadear significativamente más frecuente y tratar de abrir los ojos. Luego comenzó a mover débilmente los dedos de manos y pies. Esteban, quien prácticamente no se apartaba de su cabecera, inmediatamente notó estos cambios alentadores. Luz. La llamó cuidadosamente, inclinándose hacia su rostro. ¿Me escuchas? Trata de abrir los ojos.
Ella lenta y con esfuerzo visible entreabrió los párpados y lo miró. La mirada era turbia y confusa, pero definitivamente consciente y de reconocimiento. ¿Esteban? Susurró apenas audible. ¿Realmente eres tú? ¿O estoy soñando? Sí, soy yo, tu marido. ¿Estás completamente segura, mi querida? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? El doctor Santos, a quien llamaron urgentemente donde la paciente, realizó examen expreso integral. Las funciones básicas del cerebro no sufrieron, la memoria se conservó completamente, el habla era clara y coherente. Esto era un verdadero milagro después de tal lesión seria. Luz, preguntó suavemente el médico experimentado, ¿recuerda los eventos que ocurrieron inmediatamente antes de que perdiera la conciencia? Ella se concentró, esforzando la memoria y tratando de restaurar la secuencia de eventos. Yo iba a casa del funeral del abuelito Basilio en Córdoba. Ya era muy tarde, completamente oscuro. Me apuraba porque prometí a mi marido regresar rápido. Todo el camino detrás iba algún coche, muy cerca y agresivamente. Los faros constantemente cegaban, no podía ver normalmente la carretera. ¿Qué pasó después? Traté de aumentar la velocidad para alejarme de los perseguidores, pero no se alejaban. Incluso al contrario, empezaron a ir aún más cerca. Y luego algo muy fuerte golpeó mi coche por detrás. Perdí el control, el coche se deslizó fuertemente y volcó. Después de eso no recuerdo nada. ¿Y los rostros de las personas que estaban en el coche perseguidor pudiste distinguirlos? No, estaba demasiado oscuro y los faros cegaban. Pero el coche mismo lo recordé muy bien, jeep grande y oscuro, muy parecido al automóvil de Víctor, el marido de mi hermana Alba. Esteban y el doctor Santos se miraron significativamente. El testimonio de Luz confirmaba completamente su versión de que el accidente había sido provocado intencionalmente y de manera organizada. Luz, comenzó cuidadosamente Esteban, necesito contarte algo muy importante e impactante. Sobre lo que pasó después del accidente. Le expuso detallada y delicadamente toda la historia increíble, la simulación de muerte, el funeral falso, cómo la niña Irene ayudó a encontrarla en el hospital bajo documentos ajenos, el arresto de los familiares. Luz escuchaba con horror, incredulidad y dolor crecientes. ¿Significa que me enterraron oficialmente? Susurró conmocionada. Y la gente cercana, aquellos en quienes confié toda la vida. Querían apoderarse de la herencia del abuelito Basilio. Eras la única heredera según testamento de 8 millones de pesos. Luz lloró amargamente. No por dolor físico, sino por trauma emocional. Las personas más cercanas, a quienes amaba y consideraba familia, la habían traicionado de la manera más vil y cruel. ¿Dónde están ahora? Preguntó entre lágrimas. Bajo investigación. Los detuvieron anteayer acusados de estafa e intento de asesinato. ¿Y qué será de ellos? Recibirán condenas largas de privación de libertad. 15-20 años cada uno, no menos. Luz asintió silenciosamente y cerró los ojos. Necesitaba tiempo para asimilar y aceptar esta terrible verdad sobre la traición de las personas más cercanas. Esteban, dijo en voz baja después de un rato, esa niña que te ayudó. ¿Cómo se llama? Irene Ruiz. Niña extraordinaria, muy inteligente, valiente y justa. Quiero agradecerle obligatoriamente. Si no fuera por ella, nunca habríamos conocido la verdad, y yo habría muerto en ese hospital. Obligatoriamente le agradecerás. Ella y su mamá Fabiana se preocupan mucho por ti. 2 semanas después Luz se recuperó completamente y fue dada de alta de la clínica privada. Los médicos le recomendaron evitar estrés serios y pasar exámenes preventivos regularmente, pero en general el pronóstico era favorable. Esteban vino por ella con un ramo de rosas blancas, sus flores favoritas desde la juventud. ¿Lista para comenzar nueva vida desde cero? Preguntó, ayudándola a sentarse en el coche.
Lista. Pero primero necesitamos resolver todas las cuestiones jurídicas y burocráticas. Oficialmente Luz Ríos aún figuraba en los documentos como fallecida. Había que restaurar todos los documentos, cancelar el registro de muerte en el registro civil, tramitar nuevamente pasaporte, licencia, tarjetas bancarias y, por supuesto, derechos de herencia. Los procedimientos jurídicos resultaron largos y muy complejos. Hubo que probar múltiples veces en varias instancias judiciales que Luz estaba viva, presentar conclusiones médicas detalladas, resultados de pericias, testimonios de numerosos testigos. El sistema burocrático español resultó no estar preparado para tal caso extraordinario. Desde el punto de vista legal, la resurrección de muertos no estaba prevista. Pero al final la justicia triunfó. El Tribunal Municipal reconoció oficialmente a Luz como viva, canceló el registro de su muerte, restauró todos los derechos civiles. La herencia del abuelo Basilio fue finalmente registrada a su nombre en completa conformidad con el testamento notarialmente certificado. ¿Qué haremos con la casa del abuelito en Córdoba?, preguntó Esteban cuando recibieron todos los documentos de titularidad. La venderemos inmediatamente, respondió decididamente Luz. Hay demasiados recuerdos malos y dolorosos allí. Mejor compremos algo nuevo, donde podamos ser realmente felices y tranquilos. ¿Y el dinero obtenido cómo lo usaremos? Parte gastaremos en buena casa nueva, parte ahorraremos para el futuro. Y obligatoriamente ayudaremos generosamente a todos los que nos ayudaron, a Fabiana Ruiz y su hija Irene, al doctor Santos, a tu amigo Andrés. El proceso judicial contra los familiares criminales duró 4 meses. Todos los acusados recibieron sentencias severas acorde con la gravedad de los crímenes cometidos. Alba Pérez 12 años de privación de libertad, Víctor Pérez 13 años, Sergio León 11 años, los hermanos Rueda 10 años cada uno. Todos trataron de apelar las sentencias en instancias judiciales superiores, contrataron abogados caros, pero sin éxito. Las pruebas de su culpa eran absolutamente irrefutables y exhaustivas. Esteban y Luz por principio no asistieron a las sesiones judiciales. No querían ver los rostros de quienes los habían traicionado tan cruelmente. Lo principal, la justicia finalmente había triunfado. Un mes después del final del proceso judicial, Esteban y Luz fueron de visita donde Fabiana Ruiz y su maravillosa hija Irene. Querían agradecerles personalmente por la ayuda invaluable y apoyo en los momentos más críticos. Sin ustedes nunca habríamos conocido la terrible verdad, dijo Luz, abrazando fuertemente a Fabiana. Arriesgaron su trabajo y seguridad personal por personas completamente desconocidas. Ay, ¿qué dicen? Era nuestro deber humano, se avergonzaba la buena mujer. Simplemente no se podía permitir tal injusticia monstruosa. Mamá actuó correctamente, declaró seriamente Irene de 11 años. Yo le dije al tío Esteban que su esposa estaba viva. ¿Recuerdan? Todos rieron recordando ese día dramático en el cementerio. Realmente, Irene había resultado ser profetisa sorprendentemente exacta. Luz estaba viva, pero lo vivido había dejado cicatrices imborrables en las almas de los esposos. Irene, dijo Luz, quiero proponerte algo muy importante. Eres niña increíblemente inteligente y talentosa, debes tener excelente educación y futuro brillante. ¿No quieres transferirte a buen colegio? Estamos preparados para pagar completamente toda la educación y clases adicionales. ¿En serio se puede? Se animó la niña inteligente. Sueño hace mucho con estudiar en verdadera buena escuela con maestros fuertes. Por supuesto que se puede. Y no solo escuela. Después universidad, si quieres ser médica, abogada o algo más. Quiero ser detective privada, como tío Andrés. Declaró decididamente Irene. Ayudaré a la gente a encontrar la verdad y restaurar la justicia. Idea excelente y noble, sonrió aprobatoriamente Esteban. De ti saldrá detective maravillosa con sentido agudo de justicia. Fabiana con lágrimas de alegría y gratitud en los ojos les agradeció por tal generosidad. Para ella era verdadero regalo del destino,
la posibilidad de asegurar a su hija querida educación digna y futuro luminoso. Y además, añadió Luz, quisiéramos proponerles mudarse a apartamento nuevo y espacioso. Tenemos propiedad libre que podemos regalarles. Es demasiado caro y valioso, protestó Fabiana. No podemos aceptar regalo tan generoso. Pueden y deben. Literalmente me salvaron la vida. ¿Acaso eso se puede medir con dinero? Al final Fabiana aceptó su propuesta. Mes y medio después se mudaron con Irene a hermoso apartamento de 2 habitaciones e Irene ingresó al mejor colegio de la ciudad. Andrés Colina recibió remuneración muy generosa por su trabajo profesional y también se convirtió en verdadera celebridad en el ambiente de detectives privados. La historia con la resurrección de la esposa muerta se volvió legendaria en círculos profesionales. Empezaron a dirigirse a él con los casos más complejos y enredados de todo el país. El doctor Santos rehusó remuneración monetaria, pero aceptó con gratitud recibir como regalo equipo médico moderno y de alta tecnología para su clínica privada por suma de $1.000.000. Pasó año y medio desde aquellos eventos trágicos pero finalmente felices. Esteban y Luz vendieron la casa del abuelito en Córdoba por $5 millones y compraron hermosa casa moderna en suburbio ecológicamente limpio. Lugar tranquilo y silencioso, rodeado de bosque de pinos, con lago pintoresco cerca. Ningún recuerdo doloroso, solo esperanza de futuro feliz. Luz se recuperó completamente después de la lesión seria. A veces la molestaban dolores de cabeza en tiempo lluvioso, pero los médicos aseguraban que con el tiempo esto también pasaría definitivamente. Lo principal, estaba viva, sana y realmente feliz. Esteban también cambió cardinalmente. Lo vivido le enseñó a valorar cada día pasado con la persona amada, no tomar la felicidad familiar como algo debido. Se volvió más atento, cariñoso, paciente, dejó de ponerse nervioso por nimiedades del trabajo. Trabajo, crecimiento profesional, bienes materiales, todo esto pasó a segundo plano comparado con el tesoro principal de la vida, familia fuerte y amorosa. La vida continuaba. Hermosa segunda vida llena de sentido profundo, que recibieron gracias al valor de una niña pequeña y la fuerza del amor verdadero y sincero.